Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Y en esta edición excepcional de Las Mañanitas de Mendiolaza queríamos conversar ya con un pie en el avión con Lucía Nasser, una vecina de Mendiolaza a quien ya conocemos por otros trabajos que ha realizado y que ahora está ya prácticamente camino a Cuba por un nuevo proyecto, siempre como aquel en el que lo conocimos de acto voluntario, vinculado a la relación gemelar, ¿se puede llamar así? Muy buenos días, Lucía. Hola, ¿cómo estás? Sí, el proyecto está vinculado a la relación gemelar, pero porque le da continuidad a Proyecto Gemelas, que es un proyecto que yo venía realizando con mi hermana Matilde. Y bueno, en este momento estamos realizando un cortometraje que se llama Embarque. Y esta vez está atravesado no solo por la legislación gemelar y lo particular de eso, sino también por la donación, de una manera muy sutil. Vamos a recordar, ¿querés por favor sintetizar cómo es la historia que marca de tu vida desde el inicio? ¿Por qué este tema de lo gemelar y sobre todo por qué después lo de acto voluntario? Bueno, yo en este momento tengo 40 años y bueno, el ser gemela es un ser muy especial, ¿no? Con quien alguien nace y comparte ya desde el inicio de la vida, 9 meses adentro de la panza. Entonces con el tiempo, con Matilde, mi hermana, empezamos a intervenir de manera artística este ser gemela, desde fotos. Luego hicimos un video danza que se llama Gemelas Paisajes Efectivos en el medio de la pandemia, apoyadas por una convocatoria del Instituto Nacional del Teatro. Y luego hicimos acto voluntaria, conferencia performática. Y ese proyecto estuvo atravesado por un tratamiento oncológico de ella. Así que fue muy especial porque en el medio del proceso creativo, ella estaba en un tratamiento oncológico, luego una donación de médula en la que yo fui su donante con 100% de incompatibilidad genética, y todo eso lo trasladamos a una conferencia con humor, con momentos emotivos, pero bueno, dándole al público la oportunidad de conocer lo particular de ser gemela y hablar de la donación, hablar de la enfermedad, nombrar las cosas desde otro lugar. Luego ella tuvo una recaída en su tratamiento y bueno, pasa a otros mundos y fallece. Entonces yo, en pos de continuar el proyecto Gemelas, nos reunimos con Patricia Hualpa y Juan Esbro y empezamos a crear un cortometraje, un poco atravesado también por todo esto, pero desde otro lugar, desde la animación. Y bueno, y ahora nos vamos a Cuba, al tercer foro de animación latinoamericana y caribeña, que está en el marco del 46 Festival Internacional de Cine de La Habana, que es tremendo festival. Contanos, por favor, de qué se trata este proyecto de animación. Dale, Embarques es un ensayo que está basado en una historia real y nos cuenta la historia de una joven que viaja a otro país a conocer a su sobrina después de la partida de su hermana gemela. Y buscamos reflexionar sobre la posibilidad de dar vida tras la donación de sangre, de médula ósea, y también de explorar un poco la complejidad de los vínculos, de las temáticas como la muerte, la vida y cómo eso también nos transforma. O sea, la idea es esa, sensibilizarnos, pero suavemente. Es una historia real. ¿De dónde te cruzaste con esa historia? Eso sí, está atravesado un poco por mi historia después que ella fallece, pero bueno, la ficcionalizamos un poco porque también es necesario tomar distancia, y bueno, yo también tengo una sobrina que justo en el momento que ella tiene una recaída, ella nace, entonces también es un poco esto, ¿no? Como la vida y la muerte están todo el tiempo cruzándose y es un ciclo
que a la vez la muerte se transforma, ¿no? Porque la muerte también es vida, ¿no? Lo que uno, por decirlo de otra manera, lo que uno tira al compost como desecho, entre comillas, después de ahí renacen otras cosas. Entonces, nada, un poco transformar, y la resiliencia por la que hemos atravesado mi hermana y yo, vuelve a dar vida, y que ella también de pronto hoy siga siendo parte del proyecto, enriquece el vínculo. Y son otras formas también de hablar de la donación, de lo importante que es eso, de nombrar las enfermedades. Un poco también busca eso, el cortometraje. Es una sobrina, hija de tu hermano. Exactamente, sí. Sí. Y este volver a pasar por el arte, la historia y en un punto también la tragedia, eso que sigue formando parte de lo que vos denominás como resiliencia. Sí, sigue formando parte porque a mí es lo que me da vida, ¿no? Y así nos sostuvo en el tratamiento de ella, buscando otros modos, jugando, haciendo fotos, escribiendo. Ella hacía notas, yo, ¿sabes?, hacía fotos, y son modos, ¿no? De vivir de otros modos la enfermedad, de seguir dando vida, de seguir apostando, y eso. Bien, como decís vos, sensibilizando, pero suavemente. Sí. ¿Qué pasa con esa relación gemelar frente a la ausencia? ¿Cómo siguió la vida? Ella parte en mayo del 2023, así que ya pasaron 2 años, y sigue, es algo que es difícil de comprender, el vínculo gemelar, cuando no lo vivís, porque no es una hermana mayor ni menor, sino es con alguien que es pura complicidad, ¿no? Compartís mucho, y la vida sigue. No sé, yo ahora vivo en su casa, en Mendiolaza, heredé un montón de ella, yo a la vez le di vida y ella me dio un hogar después que parte. Y son formas, siento yo, de agradecer. Y sigue en esto. A mí esto del proyecto del cortometraje me da vida. Creo que yo siento que le doy valor a cosas muy pequeñas, o a la abundancia también en la que vivo, como que a veces siento que se dramatizan muchas situaciones, y digo, bueno, yo por la que pasé estoy curada de espanto, porque fue muy fuerte también vivir eso de manera personal, como hermana gemela, de donar, el velorio fue muy particular, el de ella. Entonces creo que lo que me mantiene viva hoy es la vitalidad con la que ella vivía, y lo simple también de ser, de estar, simplemente. Te pido ahora que me cuentes de otro proyecto también, de Proyecto Gemelas, que cuando me saltó el título, ¿sos vos o sos tu hermana? Un proyecto de retratos fotográficos. ¿Cómo fue eso? Ese proyecto fue lo que empezó muy desde el juego. Tenemos millones de fotos juntas, porque lo particular nuestro es que nuestros cumples tenían 2 tortas, y en esa de revisar fotos analógicas, obviamente por nuestra edad, era como siempre las 2 y 2 tortas, 2 y 2 tortas en los cumples. Y empezó después, continuó en el 2018, que el Centro de Estudios Fotográficos de CEF, que es una casa enseñan fotografía, hizo un proyecto con sus estudiantes de fotos de gemelos y gemelas, y participamos. Así que fue como una primera producción profesional de las 2 juntas, y a partir de eso empezamos a jugar, a hacernos fotos. Y el ¿sos vos o sos tu hermana? Es una pregunta que nos hacía mucho la gente cuando nos cruzaba en la calle, porque a veces no sabían que tenían una hermana gemela, a veces uno no lo nombra, como lo vive tan naturalmente que no estás aclarando, es gemela mi hermana. Y era algo re recurrente el caminar y
se nos cruzaba con alguien, era, che, para, ¿sos vos o sos tu hermana? Y nosotros no comprender, che, pero no se dan cuenta que somos distintas, y para la gente no. Entonces como una frase muy, muy común, muy cliché, que nos divertía mucho y la usamos como nombre de ese proyecto improvisado. Uh-huh. Sí. Y bueno, y después hacíamos producciones propias, así como, pero muy desde el juego, porque es algo que nos unió mucho. El jugar con nuestro ser, reírnos de nosotras mismas. Lo que me llamó la atención sobre todo es que no está el título, al menos en la gacetilla, no es una pregunta. Es una aseveración. No. ¿Sos vos o sos tu hermana? No. Sí, es verdad. Tiene otra fuerza, es verdad, no lo había pensado. Sí, que tiene otra fuerza, tiene otro significado y wow, me quedé. Sobre todo esta semana otra vecina de Mendiolaza, Alejandra Conti, una gran periodista, publicó una nota en una revista justamente también sobre el caso de unas gemelas, pero estamos hablando, creo que murieron en la década del 70, habían nacido en lo que fue Alemania oriental y murieron finalmente en Italia. De hecho ellas decidieron muy grandes llegar al final juntas, irse juntas del mundo. Y justo esta semana leí la nota de Alejandra Conti sobre las gemelas Kessler y cuando leí el título dije, wow, que acá hay algo que tengo que terminar de unir. Es decir, llegar y la decisión de ellas de irse juntas como si efectivamente fuese una sola cosa, parece que tuviese respuesta en ese título sin signo de pregunta. ¿Sos vos o sos tu hermana? Así que bueno, después te paso la nota porque también está muy buena y muy interesante. Ahora contanos técnicamente este proyecto que llevan a Cuba. ¿En qué punto está y cuál es una animación de qué tipo? ¿Dónde se está haciendo? Dale, el proyecto Embarques lo estamos trabajando junto a Casa Ventana, Casa B, que es un equipo creativo que también vive acá en las Sierras Chicas, que eso es lo lindo porque estamos trabajando todas personas de acá, de la zona, y está en etapa de desarrollo. Eso significa que estamos escribiendo el guión, recibiendo asesorías, trabajándolo, o sea, no está concluido. Un proyecto audiovisual y de animación es un proceso muy largo, de muchos años, así que nosotros estamos en eso. Y luego, bueno, recibimos un apoyo del INCA en el 2023 a desarrollo de cortos de animación, y luego ahora nos presentamos en esta convocatoria del tercer foro de animación en el marco de este festival que es importantísimo, que está sucediendo ya en Bangkok. Nosotros viajamos el lunes y ahí vamos a recibir asesorías y miradas a nivel latinoamericano, tutorías, donde el proyecto va a crecer. Así que tenemos el guión que va a seguir recibiendo apoyo, y bueno, cuando consigamos también dinero, porque son largas las producciones, son costosas, cada detalle se piensa mucho, cada decisión, a diferencia del teatro que uno piensa y hace con el cuerpo y prueba, acá cada decisión es dinero, es tiempo, entonces se piensa mucho, y es hermoso eso, ¿no? Entonces está en este proceso creativo de decidiendo hay cosas que ya están decididas y otras siguen trabajando para ir puliéndolas, y que el proyecto final, que no sabemos cuándo se va a estrenar, esté bien, esté así, sea magia. Bien, y dentro de ese pensar, a diferencia precisamente del teatro o incluso del cine con personas, no sé cómo decirlo, el que no es animado. Bueno, en el animado hay un casting, hay una selección de los actores y se trabaja más o menos sobre lo que hay, combinando. En el caso de la animación hay que pensar una existencia desde cero, es decir, no solo hay que imaginar qué tipo, qué características tendrá
el dibujo, y cómo serán esos personajes. Y están ya en ese punto, la primera pregunta. Sí, en este proyecto de animación, primero además se piensa en qué técnica de animación, porque hay miles. Nosotros vamos a trabajar en técnica 2D, vamos a usar rotoscopia, vamos a usar mucho material de archivo intervenido, video y fotografías que se van a ir animando. Y otro también va a ser dibujo 2D. Entonces, cada una de esas decisiones es un tiempo, es alguien que lo diseña, revise, se diseña hasta que quede la definitiva. Esas son las técnicas. Y eso sí, se piensa mucho antemano antes de hacer, porque eso implica tiempo, dinero, y son recursos que a veces uno independientemente no tiene. Es decir, que en principio tendrá las caras de ustedes. No, el diseño de los personajes, esto también es re interesante. En base a fotos y a material de archivo, parte del equipo diseñó y dibujó estos personajes tomando detalles de nosotras como gemelas, pero dándole otros detalles para diferenciar y tomar distancia y que no sea una cosa autobiográfica totalmente. Y es muy lindo de pronto ver y cómo trasladan una imagen tuya al dibujo. Entonces tiene detallitos personales de mí, de mi hermana y otra gente, pero está dibujado. Entonces eso ya están. Hay cosas que ya están definidas en el corto, pero bueno, ahora estamos en pos de seguir avanzando en el guión y después conseguir dinero para poder poner las manos ahí a trabajar. Bien, vamos a ese último punto. ¿Cómo están pensando conseguir ese dinero? Bien, la producción, la parte del presupuesto y lo económico, nosotros participando en una convocatoria del Inca recibimos ahí un dinero que lo cobramos casi 2 años después, así que bueno, fue mucho menos y eso nos colaboró en tomar decisiones. Y ahora participamos de una convocatoria del Polo Audiovisual Córdoba, que en breve darán los resultados, así que ojalá seamos seleccionados con el equipo. Pero bueno, más allá de eso, paralelamente, justo ahora que surgió el viaje, hicimos una campaña de financiamiento colectivo en la que la gente puede aportar lo que pueda, porque todo suma, uno parece que no, pero poner 2.000, 5.000 pesos suma, a veces no son grandes montos lo que uno recibe, porque todo va sumando. Entonces estamos en esta campaña que nos suma. Bien. Una campaña de financiamiento colectivo que, ¿por qué vía se lleva adelante y con qué características? Nosotros, por ahí está circulando un flyer que se puede transferir dinero a la cuenta, se llama embarques.corto y es de una cuenta de Mercado Pago que está a nombre mío, de Lucía Nasser. Y nada, es también comprender que es difícil, ¿no? Cuando uno apoya algo que no es tangible todavía, ¿no? Que se verá en un futuro. Pero bueno, es como pagar por anticipado una entrada al cine, por decirlo. Son formas de hacer redes y que algo crezca. Y esa es una manera. Y después, bueno, estamos en campaña de buscar productores. Es un trabajo muy de a poquito que se va haciendo. Y parte también del viaje, que es una gran inversión, el viajar a Cuba a este foro. También es eso, que se conozca, que de pronto uno pueda vincularse con otras productoras y así se va haciendo el camino. Y aprovechando cada convocatoria que hay en la que haya dinero para la producción, porque es muy independiente lo que estamos haciendo y no pretendemos ganar dinero, sino que suceda el corto, que son, o sea, te hablo de millones, tengo 20 millones, puede ser un cortometraje de 8 minutos, y ahí también está bueno que se entienda el valor de lo que es la industria audiovisual, el trabajo que se genera en relación a un cortometraje. Y eso está bueno reconocerlo. Claro que sí. Vamos entonces en la nota, por supuesto, a publicar, pero vamos a repetir el alias en el que se puede colaborar. El alias es embarques.corto. Y también está mi nombre mío, una cuenta de Mercado Pago, y también nos pueden seguir por las redes para ir conociendo el proyecto. Tenemos un Instagram que se llama embarques.cortometraje. Bien,
simple. Y ahí vamos a ir subiendo todo el material, adelantos, y bueno, ahora el diario de viaje de lo que va a ser Cuba, que estamos recontra felices. Lucía, muchísima suerte en ese viaje y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, hermosa nota. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Decir